Bien, la apariencia y el amor. Dado que es el mes de febrero, en este video quiero hacer una aproximación hacia cómo es o cómo nosotros entendemos el amor en la actualidad y hasta qué punto la apariencia influye con respecto a estos dos seres que se ven involucrados en el proceso. Entonces, como cuestionamiento, ¿cuál es el primer acercamiento que tiene el ser humano con el amor? Es decir, ¿cuál es este punto de partida que toma el ser humano como referencia para entender qué es esto del amor? Entonces, la etimología de la palabra amor viene del indoeuropeo, en donde am viene de anma, que significa mamá, y or es el efecto de. Por ende significa el efecto de la mamá. Y hace muchísimo sentido porque ese es nuestro primer vínculo significativo. Es decir, es la piedra angular que después tú usas para medir todas las demás relaciones interpersonales. El efecto de la mamá. Ya a medida vamos creciendo con este efecto materno y nos empezamos a relacionar con nuestra familia, esta nos inculca esto de que nuestras generaciones, nuestro entorno, está sometido por el amor romántico, este que viene del romanticismo. Es esta idea de que el amor que nos une es eterno, de que todo lo del otro te tiene que agradar, de que tienes que aceptarlo con todos sus defectos, etc. Y esta idea nos funciona porque está formada, en primer lugar, por la narrativa de las personas de tu familia, por tus padres, por tus tíos, por tus primos. Es decir, aprendemos de los adultos. Además de las situaciones que empezamos a vivir con el amor como individuo en primera persona. Y en segundo lugar, esta idea se ve alimentada por la sociedad. Es decir, el amor se descubre de muchas formas en las narrativas externas, en el cine, en la música, en la televisión y en absolutamente todas las redes sociales. Entonces, en este contexto, el individuo ya con una buena edad se forma esta idea arraigada de lo que es el amor. Pero la pregunta sería, ¿es auténtico este deseo de amor? Es decir, ¿es propio del individuo este sentimiento que tiene de desear amar? Lacan decía, el deseo del hombre es el deseo del otro. Y les explico, nosotros somos la medida de todas las cosas. Es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas. Haz de cuenta que tú eres esa regla física que tú usas para medir el universo que te rodea, dada tu capacidad de medición. Y en este caso, esa regla está dada por las cosas que ya mencioné anteriormente, que es el efecto de la madre y las diferentes narrativas. Pero a lo mejor por falta de experiencia en el amor tú dices, oye, pero yo no estoy tan seguro de lo que deseo. Sin embargo, como la sociedad impone un deseo sobre mí, entonces yo deseo lo que la sociedad desea que yo desee, tal cual lo decía Lacan. El deseo del hombre es el deseo del otro. Y así es porque todo lo que hemos consumido de estas narrativas externas, principalmente en los medios de comunicación clásicos como en redes sociales, nos crean esta noción de esto es el amor. Y tú tendrías que desear esto del amor porque nosotros definimos que esto es el amor. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente desea la sociedad que yo desee? Pues la respuesta a esta pregunta se desarrolla durante toda la experimentación que iremos teniendo en el amor. Y aquí es donde entra el tema fundamental de la apariencia, porque toda primera atracción se genera mediante la apariencia. Es decir, es esta idea del psicoanálisis en donde Lacan decía, no eres tú, sino que lo que mi deseo inventa en ti. Para que se entienda mejor, no eres tú lo que amo, sino lo que mi deseo inventa en ti. Y lo explica de esta forma. Cuando tú conoces a una persona, pero aún tienes un cierto desconocimiento sobre ella, tú te permites llenar esos espacios vacíos de conocimiento con tus proyecciones. Por ende, la idealizas. Y el ejemplo que se suele usar para explicar esta idea es la metáfora del Kinder huevo sorpresa, porque esto que desconoces se vuelve el objeto de tu deseo, porque puede ser absolutamente lo que sea si aún no sabes lo que hay dentro. Entonces, esta persona se convierte para ti en ese ser en donde está oculto el objeto de tu deseo. Y todo esto por la apariencia. Por eso es crucial que cada persona sepa en qué basa estas proyecciones que crea en la otra persona. Y es ahí donde está el problema, porque en la actualidad nos motivamos y nos esmeramos en tener una apariencia de espectáculo que está alimentada y apoyada completamente en los medios. Por eso creo que muchos de los problemas que tenemos socialmente es porque tratamos de imitar el actuar o más bien la moral de los medios de comunicación. Es decir, basamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de proyectarnos a través de lo que vemos en los medios de comunicación. Claro, y es por eso que de ahí es donde ha salido el reggaetón, esta excesiva idolatría que tenemos hacia el celebritismo, la diosificación del dinero y esta aspiración que tenemos por el consumo material, entre otras cosas.
Y este es el problema porque no entendemos que los medios de comunicación no tienen moral. Es decir, no podemos tomar a los medios de comunicación como una fuente de moral y mucho menos como un orientador que nos indique cómo proyectarnos o cómo proyectar al otro. Simple y sencillamente porque el actuar de estos medios lo dictan las empresas que lo patrocinan. Es decir, estos medios solo van a apoyar el discurso que es apoyado por las marcas, porque a fin de cuentas son las que le pagan los comerciales. Y en lo que nos afecta al no entender esto es que genera en la sociedad lo que los psicólogos llaman el efecto halo, que es esta tendencia de asumir que una persona que tiene buen aspecto tiene cualidades positivas más allá de su apariencia. Y esto para nada es así, para nada debería de ser así. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues lo voy a tratar de explicar con una premisa. Nosotros como personas estamos motivados en transformar el mundo que nos rodea solo para sentirnos aceptados e identificados con él. Es decir, cada ser humano tiene este deseo de autoconstruir su persona y a través de ella transformar el mundo que lo rodea con el único fin de conseguir la aceptación social y sentirse identificado a sí mismo como una persona única y especial dentro de la sociedad. Y generalmente estas personas que poseen un buen aspecto consiguen esa aceptación de una manera mucho más notable, mucho más rápida. Sin embargo, por esto mismo, estas personas no se encuentran con el interés de hacerse de otro método de atracción social, cosa que no pasa con el resto de las personas. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales nos han dado esta flexibilidad de elegir crear un personaje que no refleje las inseguridades que nos definen como persona. Y aquí es donde todo se vuelve caótico porque nos idealizamos a nosotros mismos frente a las demás personas. Entonces, como creamos esta mejor versión de nosotros, dejamos en segundo plano esta aceptación social que se consigue por la interrelación física con las personas. Porque en las redes sociales esta aceptación está cuantificada, es decir, es medible. Y esta medida está dada y es directamente proporcional a los likes que recibimos. Y para obtenerla, lo único que tengo que hacer es que te guste mi personaje idealizado. ¿Y por qué digo que se vuelve caótico? Pues porque se genera esta lucha absurda de personajes idealizados en donde batallamos para juzgar o decidir cuál es el mejor sin importar cuál banal, superficial, absurdo o inútil sea el contenido que éste produce. Porque a fin de cuentas, este tipo de contenido basura disfrazado de entretenimiento es el que irresponsablemente como sociedad hemos hecho que genere más vistas. Y claro, las empresas que crean estas apps se dan cuenta de esto porque lo que ellos quieren es que tú te quedes más tiempo en las aplicaciones. Porque, al igual que en los medios de comunicación clásicos, los anuncios le generan dinero. Y entre más tiempo te quedes tú en la aplicación, pues más anuncios ves y por ende más dinero le genera. El gran problema es que esto ha creado un nocivo efecto halo y nos ha generado toda una cultura en donde como sociedad le damos lugar a una Kardashian que tiene 100 millones de seguidores y por tener esos 100 millones de seguidores pretendemos que por alguna razón su postura es más importante que otra y para nada lo es. Y también esto permite que personas como Kanye West se postulen para la presidencia en un país como Estados Unidos o como pasa en toda América Latina, en donde futbolistas, personajes de farándula o cualquier otro tipo de persona famosa en el medio se postule para cargos que son de alta importancia, como ser en la política. Todo este tema de la apariencia es lo que hace complicado que se puedan construir relaciones con buenos pilares en estos tiempos, porque nos creamos esta falsa idea de conocer a una persona, ya sea en redes sociales o no, sin entender que tu actuar es más por cómo eres que por lo que dices de ti mismo. Y generalmente estas personas que se dejan guiar por este efecto halo suelen sufrir mucho en el amor, porque hay que entender la premisa de que lo superficial atrae a lo superficial. Entonces, si tú como persona basas tus proyecciones en lo superficial, pues vas a atraer a personas que se basen en lo mismo. Pero como buena noticia para estas personas es que no están solas en este sufrimiento, porque independientemente de cuáles sean tus proyecciones, el amor o el proceso de enamoramiento suele pasar por diferentes etapas. La primera etapa se basa puramente en lo que he venido explicando anteriormente, que es en la apariencia y en el romanticismo, donde tú ves la perfección en los defectos del otro, en donde piensas que el amor es proporcional a tu sacrificio, en donde idealizas a la otra persona a través de tus proyecciones y por eso te esfuerzas y
quieres explorar en la intimidad y te esmeras por buscar ese objeto de deseo en esa persona. Y precisamente esto es lo que le da cabida a la segunda etapa, en donde, para explicarlo en pocas palabras, tú te das cuenta que ese objeto de deseo no se encuentra en esa persona, pero deja tú, no se encuentra en ninguna persona. Pero bueno, esto no lo entiendes ni siquiera en esta etapa. Generalmente a esta segunda etapa se le suele identificar como la maduración del amor, porque es donde tú sustituyes poco a poco esa idealización que tienes por esa persona por conocimiento de la misma. Es decir, conoces a la persona por medio de la interacción frecuente con ella. Es este ejemplo de decir: oye, me encantó la portada de este libro y por eso lo compré. Pero una vez lo empieces a leer, dejas menos espacio para la idealización. Y generalmente aquí es donde se empieza a volver difícil respetar esa premisa de amar los defectos del otro, dado que empiezan las peleas, porque a lo mejor tú seguiste leyendo el libro y no te gustó para nada. Y es increíble porque incluso se crean sentimientos de estafa, porque se choca con esta paradoja de la elección. Es decir, es esta idea de elegir una cosa es negar todas las demás. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tú quieres elegir una película de Netflix, te tardas por el simple hecho de que sientes de que podría haber algo mejor. Esto pasa también muchas veces cuando estamos intentando decidir por una persona o elegir una persona. Porque elegir te condena a la esclavitud de elegir o a la esclavitud de no elegir. Esa es la paradoja. Porque si decides hacer la primera, o sea, si eliges, pues siempre te va a quedar ese sentimiento de que podría haber algo mejor. Y si haces la segunda, que es no elegir, pues es porque de alguna manera te sientes estafado. Porque dices: oye, me encantó la portada del libro, pero lo leí y no me gustó para nada. Y aquí es donde abre paso a las infidelidades, empiezas a ser indiferente con el otro y pues termina todo en un caos. Y también mezclada esta segunda etapa está todavía la idea del romanticismo, en donde el amor tiene una conexión directa con el sexo. Es decir, si hay sexo, necesariamente hay amor, o más bien la manifestación más grande del amor es el sexo. Y esta idea es lo que ha convertido a todas esas relaciones casuales que están fuera de una relación, obviamente, en una completa catástrofe. Y también está este otro tipo de amor que no puede culminar en sexo, y esto es aún peor porque conviertes en objeto de tu deseo el acto sexual, y te lo imaginas tanto y lo deseas tanto que cuando lo tienes, pues no cumple tus expectativas. Entonces te frustra y otra vez caos. Entonces, ¿el amor está condenado a siempre ser una tragedia o existe una tercera etapa? Pues esa respuesta se las dejo a ustedes, díganme en los comentarios qué opinan. Y eso sería todo por este video, espero les haya gustado, denle like si así fue, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir y suscribirse, y pues nos veremos conmigo en el próximo DAMN.